Buenas tardes para todos. Bienvenidos nuevamente a un espacio de compartir conocimiento con HDQ. Para el día de hoy tenemos una conferencia de muchísimo interés para todos los que estamos alrededor de los proyectos de infraestructura hospitalaria, dotación, equipamiento y diseño arquitectónico. Para el día de hoy tenemos la conferencia Eficiencia en el quirófano a partir del análisis de datos y sistemas de infraestructura hospitalaria, donde vamos a conocer un poco de manera precisa y también de manera amplia la importancia que tienen toda la interoperabilidad de los equipos, sistemas que hacen parte de un ambiente quirúrgico, de manera que puedan generar un entorno asistencial seguro y podamos cumplir con ese objetivo fundamental de hacer las cosas bien y con calidad y seguridad para nuestros pacientes. Hoy nos acompaña la arquitecta Ana María Vaca y el ingeniero biomédico Dani Sepúlveda con esta conferencia. Entonces vamos a tener la oportunidad de conocer de primera mano su experiencia y su apreciación acerca de este tema. Como en nuestros últimos espacios que hemos tenido, pues obviamente hemos estado alrededor de la Feria Internacional de la Salud Meditech y apoyando a Corferias y a la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas en toda la parte previa de este evento, con este tipo de aproximaciones de conocimiento para todas las personas que estamos alrededor de los proyectos de salud y del funcionamiento de hospitales y clínicas, para poder, digamos, tener un conocimiento adicional de todo lo que va a pasar en la Feria Meditech. Entonces, antes de dar inicio a la conferencia y darle paso a la arquitecta Ana María y al ingeniero Dani Sepúlveda, quiero darle paso a Ana Garibello de Corferias para que nos cuente un poco de manera amplia sobre el evento que va a tener ocurrencia en la Feria Meditech y específicamente del SEAD. Adelante entonces, Ana. Doctor Mejía, muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias a todos quienes nos están acompañando. Mi nombre es Ana Garibello y soy la jefe de proyecto de la Feria Meditech, que va a tomar lugar en Corferias presencialmente del 12 al 15 de julio. Esta feria va a ser la primera que vamos a realizar en alianza con Messe Düsseldorf. Ellos son los organizadores de la feria número 1 en el mundo. Tal vez muchos de ustedes la han escuchado o han tenido la oportunidad de ir a visitarla. Es la feria médica. Ellos son nuestros socios para Meditech y esta va a ser la primera versión que vamos a realizar en conjunto. También estamos realizando esta feria en alianza con la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, la ACHC. Y pues quería contarles que este año Meditech viene recargada, no solo por los componentes y actividades que tenemos preparados para ustedes, sino que también hemos complementado la feria con componentes digitales que le permite a los participantes estar conectados con el sector más allá de los días de la feria. Contamos con unos componentes digitales específicamente que se desarrollan en el marco de la página web, que es feriameditech.com, como por ejemplo más adelante van a poder ver este webinar en la página de la feria, y adicionalmente tenemos un componente digital en la plataforma de Econexia, que es una plataforma de ecosistemas donde participan, digamos, todas las ferias que tiene Corferias y por ende, digamos, es una comunidad bastante grande donde tenemos más de 21.000 empresas vinculadas y nos han visitado más de 1.9 millones de visitantes. Econexia, digamos, ha tomado un nombre por las ruedas de negocios que realizamos. Los participantes que estén en Meditech van a tener la posibilidad de participar de estas ruedas digitales. La siguiente que se va a realizar va a ser el 29 de noviembre y la siguiente a la que tendrían acceso sería en el primer semestre del 2023. Volviendo un poco a los componentes y las actividades presenciales de las cuales van a poder disfrutar, ya sea como expositores o como visitantes, vamos a tener en el marco de la feria el 14º Congreso Internacional de Hospitales y Clínicas, el segundo simposio de soluciones exitosas de entidades aliadas al sector hospitalario, estos dos organizados por la ACHC. También contamos con un espacio dentro de la muestra comercial que se llama Meditalk,
que es una zona de charlas técnico-comerciales donde se van a mostrar tendencias del sector. Tenemos otro componente que es la rueda de negocios, una zona específica de hospitales y clínicas y tal vez como la joya de la corona que es el SEAT, que pues les voy a contar más en detalle, el SEAT 2.0 que viene en esta feria Meditech. El SEAT 2.0, tal vez para quienes tuvieron la oportunidad de acompañarlos en el 2018, quiero mostrarles tal vez algunas de las fotos para quienes no tuvieron oportunidad de estar en la feria, pero fue un poco este espacio, es un centro de experiencia en alta tecnología hospitalaria en donde buscamos recrear a escala real espacios claves de un hospital o de una entidad hospitalaria. Es un espacio innovador en donde las marcas pueden ir a interactuar de una manera bastante vivencial con el visitante. El ingreso es totalmente gratuito por el hecho de ingresar, de ser visitante de la feria. Tienen la posibilidad de ingresar al SEAT sin ningún costo. Quiero mostrarles tal vez algunas otras fotos de lo que fue el SEAT 2018 y un poco lo que va a ser este año. Acá, denme un momento. Los espacios que vamos a tener este año en el SEAT es una sala de espera, digamos como ven, la idea es que haya como una visita guiada por todas estas zonas, en donde vamos a empezar en una sala de espera, pues posteriormente vamos a tener una introducción donde se va a contar, digamos, toda la filosofía y todo lo que hay detrás del concepto del SEAT, que es básicamente mostrar cómo pueden implementar esa última tecnología y cómo va a beneficiar a las entidades hospitalarias y clínicas en términos de costos, en términos de servicio al paciente, en términos de eficiencia. Es un poco mostrar cómo lo que van a ver, digamos, más adelante en las siguientes zonas del SEAT, cómo va a impactar positivamente su entidad. Posteriormente vamos a tener una sala de cirugía híbrida. Después seguiríamos a una sala de internación, una de oncología y terminamos con una sala de impresiones 3D. Algunos de los aliados que tenemos, algunas de las marcas participantes que tenemos, pues no solamente es Draeger que nos acompaña el día de hoy en la charla, sino que también tenemos a Intelnet, a Gebarco, a Lear, Energimet, Stryker, Movi, bueno, entre algunas de los participantes, definitivamente va a ser un espacio que no se pueden perder. Ideal que nos puedan acompañar, pueden encontrar toda la información en la página web de la feria, que es, como les comentaba, feriameditech.com. Si desean venir como visitantes, tienen la posibilidad de hacer un preregistro en este botón, preregistro de profesionales, digamos, llenan el formulario y posteriormente a una validación estarían recibiendo su escarapela sin ningún costo y con ella pueden ingresar todos los días de la feria. Entonces, así que muy, muy bienvenidos. Los dejamos en la charla con Draeger y con su conferencia Eficiencia en el quirófano a partir del análisis de datos y sistemas de infraestructura logística. Y como un abrebocas de lo que vamos a tener en el SEAT y muy bienvenidos a Meditech del 12 al 15 de julio. Doc, pues muchísimas gracias y le doy la palabra a Draeger. Muchas gracias, Ana. Entonces, iniciamos. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Muy buenas tardes, sí, perfecto. Perfecto, bueno. Ahí ven la presentación, ¿verdad? ¿Se ve Draeger? Sí. ¿Sí? Listo. No, yo no la estoy viendo. No la estamos viendo, ya estamos mirando. Miramos. No se ve. Listo, ¿me confirman, por favor? ¿Ahora sí? Perfecto.
Sí. Vale, perfecto. Claro, como estabas compartiendo, nos salimos. Bueno. Claro. Vale, primero, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes para todos. Nosotros venimos de Drager a hablar un poco del tema de la eficiencia en el quirófano. A partir de todo este tema de datos, de equipos de infraestructura, de temas clínicos, donde podemos ver cómo nosotros a partir de un diseño, a partir de el área totalmente libre, podemos empezar a generar una eficiencia en cada uno de estas áreas críticas que es el quirófano. Entonces vamos a ver la agenda que tenemos. En la agenda pues vemos, lo primero que vamos a hablar es de todo el tema de sistema de infraestructura hospitalaria, del diseño de un quirófano, cómo lo hacemos, qué debemos tener en cuenta, todas las características, los actores, los puntos importantes que debemos tener antes de empezar a diseñar estas áreas. Luego, con mi compañero Dani, vamos a ver todo el tema de data analytics, todo el tema de los datos que se pueden revisar, de la eficiencia que se puede lograr con todos esos equipos. Y ya por último vamos a tener las preguntas. Entonces vamos a dar inicio a la charla en parte de la infraestructura. Entonces, sistemas de infraestructura hospitalaria. Algo muy importante. Algo muy importante que hay que tener en cuenta es ¿qué hacemos nosotros normalmente cuando vamos a diseñar un quirófano? Nos preguntamos todo. Entonces, hay que empezar a preguntar, hay que empezar a ver ¿qué debe ser importante para este diseño? Entonces, algo muy importante son los actores claves. Pero ¿cuáles son los actores claves para empezar el diseño? El tema del diseño de la estructura. Entonces, empezamos a ver el arquitecto que va a hacer el diseño de las áreas, de la funcionalidad, de cómo debe ser. Algo muy importante son los equipos médicos, porque al final los médicos son el usuario final de estas áreas, es el que va a estar ahí 100%. Entonces hay que tenerlos en cuenta porque ellos son los que nos dicen qué realmente necesitan en estas áreas para que su quirófano quede realmente funcional. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta es la ingeniería biomédica, donde están todos los equipos que hacen parte de todo este quirófano, donde está la máquina de anestesia, el electrobisturí, bueno, en fin, un montón de equipos que realmente se necesitan en diferentes especialidades de los quirófanos. Y por último, claro, el desarrollo y la construcción. Entonces, estos son los actores que realmente debemos empezar a alinear para poder tener un quirófano adecuado y eficiente. Puntos claves que debemos tener en cuenta en el diseño de un quirófano. Empezamos a crear desde adentro hacia afuera, es decir, empezamos a ver el paciente. Entonces empezamos a ver cómo va el paciente, todo el tema de qué lo va a intervenir, qué son todas las conexiones que tiene el paciente, tanto de gases medicinales. Empezamos a ver el personal que va a estar ahí, el personal médico y por último el equipamiento que está alrededor de esta área. Entonces empezamos a ver el tema de funcionalidad y que tenemos que tener completamente cubiertas. Empezamos a ver el tema de condiciones de trabajo ideales. Entonces aquí entra todo el tema de la ergonomía, de que estos equipos puedan funcionar en diferentes cirugías, que podamos tener varias actividades y no simplemente estar con una misma especialidad, sino poder ser un poco multifuncional. La variabilidad, todo el tema de las ubicaciones de todos los equipos que están dentro del quirófano y obviamente la eficacia de costeo, que es todo el tema económico, ¿no? La idea de poder diseñar un diseño adecuado es poder tener ahorros en tiempos de preparación del paciente, en tiempos de las cirugías, en tiempos de listar todo el instrumental y demás. Entonces nosotros empezamos a ver cómo se debe trabajar
todo el quirófano desde la personalización de espacios de trabajo. Entonces empezamos a ver, bueno, qué hace el anestesiólogo, qué hace el equipo instrumental, cómo debe estar el paciente, por dónde va a ingresar. Empezamos a ver todo el tema de la ergonomía, si hay una persona, un cirujano muy pequeño, muy alto, van a operar en la misma sala, tenemos que tener como esa versatilidad de que puedan estar cómodos sin importar su manera de hacer la cirugía, cada cual tiene su manera de hacer la cirugía y pues obviamente su condición física de que es más pequeño, más grande, maneja la izquierda, la derecha. Bueno, la idea es poder tener ergonomía a cualquier persona. Todo el tema de entornos que fomenten realmente la curación, eso es súper importante, ahorita lo estamos viendo mucho más desarrollado aquí en Colombia. Y es poder no solo pensar en un área donde tiene que estar desinfectada y es blanca, sino poder empezar a implementar diseños, colores. Empezamos a ver que hay pisos de colores, hay columnas que ya tienen colores, hay paredes que tienen imágenes, que realmente para el personal asistencial, que es el que está ahí trabajando todos los días, 8 horas mínimo en estas áreas, pueda tener un lugar más tranquilo, que sea mucho mejor y más natural y no simplemente un cubo blanco como antes lo teníamos. Y algo muy importante es la prevención de infecciones, ¿no? Actualmente sabemos que estamos creciendo en todo el tema de los virus, entonces hay que empezar a ver y cómo cuidarnos. Todo el tema de la prevención de infecciones, con temas de limpieza de los equipos que sean mucho más prácticos, que todos los equipos estén colgados, que podamos hacer una limpieza mucho más rápida. Entonces, empezamos a ver cuáles son los componentes de un quirófano. Componentes de un quirófano tenemos nuestras columnas cielíticas. ¿Qué son las columnas cielíticas? Son el suministro de todo el tema eléctrico, gases, datos, conectividad, donde también tienen accesorios para poder colocar cualquier tipo de equipo, cualquier tipo de insumo, pueden poner pantallas. Entonces, realmente esto es un equipo que nos permite tener todos los equipos en un solo sitio y mucho más fácil para la movilización. Otro de los equipos importantes que se tienen son las lámparas cielíticas. Entonces, donde normalmente las ubicamos en el centro, que tienen que tener buena iluminación, que debe tener pues, una excelente iluminación en diferentes cirugías. Todas manejan una iluminación diferente. Entonces, hay que contemplarla. La que vemos aquí tiene un soporte de pantalla. Actualmente esto es muy bueno para el tema de la ergonomía, para poder apoyar a veces al cirujano y al personal asistencial. Accesorios, como les decía, todos los soportes para monitores. La mesa de cirugía, que también es súper importante, con sus accesorios, dependiendo pues, de las cirugías que se vayan a plantear. Todo el tema de integración, que ya lo vamos a ver más adelante. Porque pues muchos a veces nos confundimos un poco con la integración, entonces eso lo vamos a aclarar y cuál es la eficiencia de tenerlo, qué ventajas tiene. Otro tema son todas las paredes o paneles, que actualmente hay paneles modulares que vienen en acero, vienen las paredes que están locales, vienen otro tipo de materiales que son importantes porque pues estas tienen que tener una limpieza total en el quirófano. Y ya vienen todos los equipos médicos que son monitor de signos vitales, máquina de anestesia, electrobisturí y muchos más pues, que vemos ahí en este momento en la presentación, que son muy importantes saber dónde se van a ubicar, cómo los van a ubicar, qué se necesitan, cómo se deben conectar. Hay equipos que requieren tomas de 220, hay equipos que requieren otro tipo de gases, que es importante tenerlo desde el inicio, para poder desarrollar, por ejemplo, estas columnas de suministro totalmente completas y que se alineen con los equipos que se van a instalar en su momento. Entonces, nosotros vemos que hay muchas especialidades y eso también es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Puede haber una cirugía general que tiene una variedad de equipos, como lo vemos en la imagen, y unas diferentes posiciones de estos mismos equipos. Entonces, lo que hacen todos nuestros equipos, nuestras columnas o todo lo de infraestructura, es poder alinear y que quede todo
mucho más fácil para hacer el procedimiento que se requiere. Tenemos aquí el de cirugía vascular, donde tenemos los mismos equipos, pero ya vemos que el equipo número 2 pues tiene otra posición. En neurocirugía ya los equipos empiezan a rotar de otra manera. Entonces es importante empezar a analizar y preguntar al cliente, ven, qué especialidades van a tener, si quieren tener un solo quirófano, porque pueden haber clientes, y lo hemos visto, que quieren tener solo un quirófano para lo que es neuro o para cardiología, o simplemente los quieren todos multifuncionales. Eso depende mucho, y pues ahí empieza uno a ver realmente la necesidad y empieza a diseñar el quirófano a la necesidad del cliente. ¿Qué es importante tener en cuenta para poder hacer este tipo de diseños? Que los sistemas de suministro se adapten y puedan tener diferentes tipos de tamaños y diferentes brazos para poder llegar a alcances mucho más largos, que son para quirófanos mucho más amplios, y algunos brazos que son más pequeños para alcances más cortos. Entonces, esto también es muy importante, porque no es lo mismo tener una columna fija en el centro, bueno, no en el centro, pero sí aislada, digamos, más separada de la pared, que tener una columna que pueda tener brazos y se pueda movilizar en el área quirúrgica. Entonces, aquí vamos a ver un poco de cómo nosotros debemos diseñar un quirófano. Entonces empezamos a ver la puerta de ingreso, la puerta, si tiene pasillo sucio, cuál es la puerta de salida. La lámpara quirúrgica normalmente va en el centro del quirófano. Empezamos a ver cuál es el área estéril. Actualmente se recomienda hacerlo, y de hecho han hecho muchos diseños en el piso donde pueden delimitarlo, o hasta con la iluminación. Hay muchas maneras. Empezamos a ver ya cuál es de la necesidad que se crea, dónde va el área anestesia, el personal quirúrgico, y cuál es el flujo que se necesita. Realmente la importancia de estos equipos es poder tener toda esta área alrededor totalmente libre. Es decir, no hayan tomas en pared, para no tener como conectado el paciente al equipo y el equipo a la pared, y ya no hay esa circulación. También es importante tener todos los grupos funcionales, el monitoreo, infusión, lo que decía, todos los equipos que tienen, donde van a ir colgados, y se hace una configuración para poder tener como ya el objetivo final realizado. Entonces, ¿qué es importante también tener en cuenta? Estos equipos pues tienen sus dimensiones de los brazos, y ellos también tienen un límite y un mínimo y extremo, donde hay que tener en cuenta, tanto en un quirófano a 42 metros cuadrados podemos colocar este tipo de columnas, como en un quirófano, de 20 metros cuadrados, donde ya van a ser unos brazos más pequeños, pero va a tener la misma funcionalidad. Entonces, realmente muchos a veces me preguntan, pero es que tengo un quirófano muy pequeño, pero yo quisiera columnas. Sí es posible, dependiendo de la funcionalidad y ver la necesidad que quiere. De pronto hay equipos que solamente sean para conectar los equipos que rotan, o simplemente ya tengo un equipo fijo y va a ir ahí un equipo de laparoscopia, pues se va a crear una columna de laparoscopia. Entonces, digamos que la variación es realmente muchísimas las especialidades, muchísimas las variaciones, muchísimas las necesidades de los clientes, y todas son diferentes. Entonces, aquí vemos un ejemplo de la variedad de algunos quirófanos, donde podemos ver rectangulares, con algunas columnas totalmente cuadrados, aquí como este que tiene una distribución diferente, pero son quirófanos que al final vamos a empezar a diseñar todo el tema del área quirúrgica, qué se requiere y cómo deben de estar distribuidos todos estos equipos. Aquí por lo menos vemos un quirófano multifuncional. Es un ejemplo de un quirófano donde tenemos una columna de anestesia, una columna de equipos que puede girar en diferentes áreas, como lo vemos acá en otras cirugías. Entonces aquí vemos, son los mismos equipos, pero está rotada la mesa de cirugía, acá también la vemos rotada, y las columnas siguen estando en su mismo punto de soporte, pero pueden variar. Acá, por ejemplo, solo estamos utilizando la columna A, y la L no la estamos utilizando, simplemente la aislamos. Entonces, esto es muy importante porque se pueden utilizar de muchas maneras estos quirófanos. Algo también que es muy importante tener claro es que la camilla es también para rotar, porque a veces pasa de que dicen, no, lo ideal es que no rote. Sí, la idea es que rote para que estos quirófanos sean totalmente multifuncionales. Y otra de las cosas muy importantes en el tema de los equipos, el suministro de gases,
es que podemos empezar a implementar y a contemplar todo el tema de la integración, que es lo que ya va a mostrar ahorita mi compañero Dani, donde podemos tener algunas ventajas. Entonces tenemos estos equipos en los cuales se sondean con cableados, empiezan a instalar todos los accesorios, donde podemos ver pantallas que van a tener integración, donde podemos ver esta pantalla que se puede visualizar en cualquiera de las que tenemos acá, donde podemos tener todo el tipo de video como es HDMI, VGA, SDI, fibra óptica, cualquier tipo de toma, que puede que en el momento no se vaya a tener una integración total, pero pues a futuro lo podemos contemplar porque tenemos las columnas que nos permiten tener como esa flexibilidad para distribuir todo el tema de equipos de conectividad. Y algo muy importante es que con estas ya podemos empezar a ver qué preinstalaciones se requieren en el futuro. Entonces, ya así mi charla, digamos, hasta ahí va todo el tema que se tiene que tener en cuenta para el diseño de un quirófano. Ya pasa mi compañero Dani a explicarles un poco todo el tema de datos y de cómo vamos a lograr eficiencia con los datos. Ya vimos que con los equipos logramos optimizar los flujos de trabajo, logramos mejorar las condiciones de seguridad, también todo el tema de higiene, también logramos solucionar tipos de procedimientos, la variedad que se tiene, la ergonomía que se le puede brindar al personal clínico y que puede reducir el tiempo de la preparación de un quirófano. Entonces, ahí le doy un paso a mi compañero Dani. Entonces, me permiso y me despido un ratico. Muchas gracias, arquitecta. Antes de que nuestro ingeniero pues empiece, invitamos a todos los asistentes a dejar cualquier duda o comentario referente al tema pues en nuestro chat. Y bueno, ahora sí, damos inicio. Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a hablar acerca de un tema que la verdad ha tenido una gran acogida últimamente después de pandemia, que es todo el tema de interoperabilidad, de data business. Entonces, hemos escuchado, por ejemplo, de inteligencia artificial, del Internet de las cosas, de machine learning, todo el sistema de información que puede ser enviado, por ejemplo, a la nube. También hemos escuchado mucho de eso. Hemos visto avances de las redes sociales, por ejemplo. Esta, pues, digámoslo así, que Zoom y YouTube, pues, también tuvieron una gran acogida de innovación. Y también vemos algo acá que es muy importante, que es toda la parte de data analítica. Entonces, Data Analítica ha tenido una gran acogida, ya que a partir de esto nosotros podemos desarrollar, por ejemplo, nuevos modelos de negocio, podemos ver nuevas terapias de ventilación protectora, podemos hacer eficiencia, por ejemplo, en salas de cirugía. Algo muy importante también, mirar el asunto de ciberseguridad. Y también hemos visto un mundo de realidad aumentada. Entonces, si nosotros empezamos a ver, el mundo ya está cambiando. Entonces, hemos tenido grandes innovaciones durante esta pandemia y ahorita, pues, actualmente, entonces ya estamos buscando la forma de poder nosotros empezar a capturar esos datos, empezar a procesarlos y empezar a tener registros de desarrollo. Entonces, hemos escuchado mucho de interoperabilidad. Entonces, grandes ventajas, por ejemplo, de interoperabilidad es que nosotros podemos mejorar los resultados clínicos, es una de las grandes ventajas. Manejo de costos en cuidados intensivos, en salas de cirugía. También podemos asegurar la satisfacción tanto del personal clínico, de enfermería, de ingeniería biomédica, entre otros, y podemos brindar una mejor experiencia al paciente. Es un tema muy importante. El paciente también es muy importante en una institución y debemos considerarlo en esta serie de desarrollos y de plataformas. Entonces, introduciendo un poco al mundo de Data Analytics, la verdad es que es algo muy importante, ya que estos datos consiste en someter los datos en operaciones. Entonces, vamos a someter unos datos con una especie de finalidad, alcanzando nuevos objetivos. Entonces, me gusta compartir esta imagen que nosotros vemos acá. Por ejemplo, todos los equipos médicos son capaces de generar datos, pero cuando nosotros ya empezamos a coger esos datos, los empezamos a procesar, empezamos a hacer analítica, empezamos a armar ese cubo tal cual como nosotros lo vemos acá. Después,
con el análisis de datos, con, llamémoslo así, reuniones donde empecemos a mejorar nuestros sistemas de innovación, podemos empezar a tomar decisiones clínicas. Entonces, es una de las grandes ventajas de interoperabilidad, es una de las grandes ventajas, por ejemplo, en el mundo de Data Analytics. Entonces, acá ya vamos a poder aprovechar y vamos a tener un poder de datos como tal. Bueno, entonces, introduciendo al mundo de dispositivos conectados y análisis hospitalarios, dentro del portafolio, por ejemplo, que nosotros tenemos, contamos acá con una solución de monitoría, contamos con sistemas de ventilación, contamos con estaciones de anestesia. Acá vemos, por ejemplo, 2 máquinas y estaciones de anestesia. A donde está tendiendo todo es a tener todos los sistemas conectados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a tener sistemas conectados, por ejemplo, a la red, enviando información constantemente para que esta información sea procesada y nos la pueda mostrar en una serie de dashboard, vamos a poder realizar ciertas conclusiones, por ejemplo, con una serie de aplicaciones. Una de ellas, por ejemplo, vamos a hablar en resumen de 4, ya después vamos a enfocarnos solamente en una, es el análisis del historial de alarmas. Entonces, por ejemplo, esta serie de dashboard nos permite a nosotros identificar las acciones para reducir las alarmas. Infortunadamente, por ejemplo, cuando ustedes entran a una unidad de cuidado intensivo, lo primero que escuchan llegando es una serie de alarmas, una tras otra. Entonces, realizar, por ejemplo, data analítica en una unidad de cuidado intensivo nos permite a nosotros reducir todo el sistema de gestión de alarmas, ver cuáles son prioritarias, cuáles podemos pasar, por ejemplo, de nivel crítico a semicrítico, cuáles, por ejemplo, de alarmas informativas las podemos silenciar, cuáles pueden ser tratadas. Entonces, con data analítica, nosotros ya podemos reducir el efecto sonoro. ¿Qué quiere decir? Que cuando el paciente con su monitor, según la configuración, suene de verdad, es porque es algo prioritario y es algo urgente. Entonces, es algo de lo cual nosotros hablamos del análisis del historial de alarmas. Otro de ellos es análisis de utilización de dispositivos. Entonces, nos permite tener una visión general de la utilización de sus dispositivos médicos en red para aumentar la eficiencia. Entonces, esta serie de dashboard de data analítica nos permite a nosotros mostrar qué tanto nosotros usamos los sistemas, por ejemplo, de ventilación, qué tanto se está usando, por ejemplo, una máquina de anestesia en el ambiente del quirófano, entre otros dispositivos, por ejemplo, también soluciones de monitoreo. La tercera plataforma que nosotros vemos acá es acerca de Cell Test Tracker, que permite, por ejemplo, medir el soporte de flujo de trabajo. Entonces, de pronto, como vemos acá en pantalla pequeña, vemos cada una de las máquinas de anestesia y lo que vemos ahí es cuál máquina ya está operativa, cuál máquina está por revisar por parte de ingeniería biomédica, qué máquina ha presentado falla, cómo nosotros podemos ayudar o brindar, por ejemplo, al ingeniero biomédico. Es un sistema totalmente innovador. Por ejemplo, imagínense en salas de cirugía cuando ustedes entran, ver un televisor pantalla grande de 45-50 pulgadas, donde ahí ustedes puedan ver cuáles son las máquinas que ya están operativas y el personal asistencial, como la enfermera de instrumentación, puede dar paso para iniciar como tal el procedimiento quirúrgico. Y el cuarto es el consumo de agentes anestésicos. Entonces, es en el que nosotros nos vamos a enfocar, ya que como tal permite reducir el consumo de agentes anestésicos volátiles. Cuando nosotros hablamos de reducción de consumo de agentes anestésicos volátiles, vamos a verlo a continuación. Tiene muchas ventajas, por ejemplo, ventajas como protección ambiental, protección al paciente, el dinero, porque pues entre más agentes volátiles tengamos de consumo, pues mayor vamos a impactar en la parte de financiera de la institución. Un tema para tener en cuenta también es la ciberseguridad. Entonces, bien sabemos, las amenazas son reales y también tienen sus consecuencias. Entonces, acá mostramos que en el caso de Dagger, por ejemplo, hay un equipo de innovación, hay un equipo de desarrollo que si ellos detectan, por ejemplo, un acceso vulnerable a la información de los dispositivos,
automáticamente están desarrollando innovaciones, automáticamente están desarrollando actualizaciones de hot software. Entonces, por eso es importante contar con un aliado estratégico y importante tener el sistema de ciberseguridad, pensar ya en esos sistemas, porque también pueden haber sistemas que son vulnerables a la información, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos algunas series de congresos, de talleres, asistimos, incluso les pagamos a los hackers para que intenten acceder a nuestros equipos, lo cual no han tenido ningún acceso a ellos. Y también, por ejemplo, en nuestro caso, los equipos son testeados con los estándares militares de Estados Unidos. Entonces, ciberseguridad, la verdad es un tema muy importante y por favor debemos tener muy en cuenta cuando nosotros empezamos a tener en conexión nuestros dispositivos, ventilación, máquina de anestesia, sistemas de monitoría, entre otros. Bueno, voy a entrar a hablar un poquito de anestesia porque me parece que es algo muy importante. Entonces, cuando nosotros hablamos de anestesia, podemos hablar de varios términos. Entonces, podemos hablar del flujo de gas fresco, que es muy utilizado. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de flujo bajo en anestesia, es cuando el anestesiólogo está utilizando en el flujo de gas fresco, tiene su máquina configurado a 1 litro por minuto. Cuando nosotros hablamos flujo mínimo, en anestesia es cuando estamos hablando de 0.5 litros por minuto. ¿Qué pasa? Que cuando hay un mayor consumo de flujo de gas fresco, por ejemplo, hablemos de 6 litros por minuto, 8 litros por minuto, en la parte de mantenimiento hay un mayor barrido de agente volátil. Quiere decir que puede haber un mayor desperdicio en la parte de mantenimiento. Entonces, entender este concepto de flujo bajo, de flujo mínimo, incluso de flujo metabólico, que es aproximadamente 350 mililitros por minuto, que es lo que normalmente requieren pacientes, pero pues por ciertas condiciones no podemos llegar hasta allá. Entonces, es algo que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Qué grandes ventajas permite nosotros reducir, por ejemplo, el flujo de gas fresco? Como les mencionaba, vamos a tener ventilación protectora, vamos a hacer reducción de emisiones al medio ambiente, ya vamos a ver, y vamos a poder reducir los costos en una unidad de salas de cirugía. Como les decía, los agentes anestésicos, hablemos por ejemplo de sevoflurane, isoflurane, óxido nitroso y desflurane, tienen un impacto ambiental en el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, como nosotros vemos acá, el sevoflurane, cuando sale al medio ambiente, alcanza a durar 1.1 años en la capa de ozono. Entonces, la verdad es algo a tener en cuenta, ya que nosotros con los agentes anestésicos, cuando desperdiciamos más, estamos generando una mayor contaminación en el medio ambiente también. Entonces, por ejemplo, el que más contaminación ambiental tiene es el desflurane, ya que, el óxido nitroso, vamos a hacer la comparación con el desflurane, ya que el desflurane alcanza a durar 14 años en el medio ambiente y tiene un impacto ambiental demasiado grande. ¿Qué quiere decir? Como lo vemos acá, el desflurane tiene un potencial de calentamiento global de 2.540, lo que significa que las emisiones generadas por 1 kilogramo de desflurane tienen el mismo efecto que la emisión de 2.54 toneladas de dióxido de carbono. Entonces, es algo a tener muy en cuenta, que cuando nosotros no sabemos utilizar, por ejemplo, de la forma correcta una estación de anestesia, estamos subiendo los flujos de gas fresco, tenemos también un impacto ambiental por todas estas partes que nosotros estamos viendo. Acá tenemos una comparación del impacto ambiental que está generando una estación de anestesia comparado con un carro. Entonces, por ejemplo, un día de uso de 7 horas aproximadamente, inhalación de agente anestésico con 1 de MAC, desflurane a 2 litros por minuto de flujo de gas fresco, equivale a literalmente desde la parte norte de Noruega hasta la parte sur de Sudáfrica. Entonces, es ahí cuando de verdad nosotros vemos que es un impacto ambiental. Y mire que el carro, por ejemplo, en este caso, es como si hubiera recorrido 211 horas y aproximadamente 16.000 kilómetros aproximadamente. Entonces, de verdad es algo que nosotros debemos tener en cuenta con la utilización de nuestros dispositivos, usar de la forma correcta los agentes volátiles,
el flujo de gas fresco que se aplique de la forma correcta según el tratamiento que el anestesiólogo requiera. Hoy en día nosotros tenemos disponible, por ejemplo, una plataforma que se llama Gas Consortium Analytics. Es de ahí donde nosotros sacamos todo el sistema de información. Me gusta decirlo, Colombia fue uno de los pioneros, por ejemplo, en nuestros casos, de implementar esta plataforma en toda América, incluido Estados Unidos, Brasil, Chile, entre otros países. Entonces, Colombia fue pionero en una institución implementando esta serie de plataformas con nuestros dispositivos. Entonces, la idea es no solamente ver un número, sino empezar a tener acciones con el cliente para poder desarrollar acciones de manejo de capacitaciones o en que el cliente está fallando o que nosotros podemos hacer como tal, como una especie de consultoría. Entonces, tenemos la opción, por ejemplo, de seleccionar cada uno de los dispositivos. Entonces, por ejemplo, si vemos una estación de anestesia, si vemos 10, por ejemplo, en una clínica, podemos hacer como una especie de un filtro, donde ese filtro me va a mostrar identificar, por ejemplo, los consumos y costes de los agentes. Si ustedes ven acá, las barras en amarillo indica sevoflurane, azul desflurane. Acá estamos viendo día a día cuál es el consumo de las máquinas de anestesia o de las estaciones de anestesia, como lo queramos llamar. Un valor muy importante es este 58 que ustedes ven acá. Entonces, ese 58 quiere decir que estamos siendo 58% eficientes con el uso del gas fresco, con los agentes volátiles, pero ¿qué pasa con ese 42%? La verdad es que se está desperdiciando, se está yendo a la capa de ozono, se está yendo por la evacuación de la estación de la máquina de anestesia, entonces no la estamos aprovechando y, como les digo, se está desperdiciando. Podemos ver, por ejemplo, los costos de los agentes por caso o por minuto también. Nosotros podemos ajustar el factor moneda. Entonces, por ejemplo, si 250 mililitros de sevoflurane o desflurane cuestan X, tienen X valor, entonces nosotros podemos también ajustar esa serie de valores. ¿Listo? Bueno, acá en la parte nosotros tenemos cuál es el flujo de gas fresco que se está aplicando normalmente. Entonces, como veíamos, se está aplicando en este ejemplo 1 litro por minuto, pero lo más preocupante es qué está pasando con estos picos que nosotros vemos acá, que están en rojo. Entonces, ahí es donde nosotros podemos hablar con el anestesiólogo si la terapia lo requiere, si de verdad lo requiere, o si es un mal uso del procedimiento, entre otros. Entonces, nosotros podemos mirar la información 100% real y podemos tener un sistema de transparencia en la institución. También podemos tener acceso, por ejemplo, a cada una de las estaciones de anestesia. Supongamos si seleccionamos un mes, podemos ver cada uno de los casos que ha tenido esa estación de anestesia. Entonces nos hemos dado cuenta en algunas instituciones, por ejemplo, que una máquina ubicada en la sala número 1 la utilizan 3 veces a diferencia que otra máquina ubicada en la sala o quirófano número 3. Entonces es ahí donde uno puede tomar criterios de si es necesario empezar a rotar los dispositivos para prolongar como tal su vida útil, su kit de mantenimiento, entre otros. Podemos ver, por ejemplo, el costo promedio por caso. Acá podemos ver la eficiencia en la última tabla. Entonces podemos ver en qué quirófanos están haciendo los anestesiólogos más eficientes. Podemos ver una serie de información de cuál es el agente anestésico consumido. O sea, por ejemplo, según la configuración se consumieron 20 mililitros por el procedimiento en promedio, pero el captado como tal en promedio fue de 12.26, como lo podemos ver acá en la primera información de la tabla. Entonces ahí es donde me empieza a decir, venga, esos 8 mililitros, ¿qué está pasando con esos 8 mililitros? Y podemos dar y mostrar resultados de información, como les decía, 100% transparente. Entonces, grandes ventajas de este sistema de información con agentes anestésicos es la parte de reducción de costos, ya que permitimos con este sistema de información reducir los agentes volátiles, ser más transparentes, protección del paciente. Podemos implementar, por ejemplo, nuevas terapias de ventilación, utilización de flujo de gas fresco correcto,
como tal es implementar prácticas de flujo mínimo o de flujo bajo que protejan al paciente. Aparte de estas tienen algunas otras ventajas y podemos ver toda la parte de protección ambiental. Entonces, como les decía, cuando hay una reducción, el índice de calentamiento global puede bajar en la capa de ozono. Bueno, no sé si de pronto tengan alguna serie de preguntas. Les dejamos nuestros datos. Quien desee recibir más información o si esté interesado de revisar algún tipo de información de cómo es posible implementar estas plataformas, dejamos este código QR para nosotros podernos contactar directamente con ustedes según las observaciones que ustedes nos colocan ahí. Entonces, gracias, ingeniero. Tenemos un par de preguntas en el chat. ¿sí? El señor Luis Triana pregunta, ¿la tecnología incrementa los costos o es más beneficios que el valor económico? No, es la misma, en nuestro caso es la misma tecnología, aplica para 2 estaciones de anestesia, Atlan y Perseus, ya están incorporados en esas estaciones de anestesia. Se ha visto que, supongamos, reduciendo de utilizar 3 litros de flujo de gas fresco, empezar a bajar, por ejemplo, a 1 litro por minuto en promedio. Hemos hecho el cálculo con 10 estaciones de anestesia y el ahorro es significativo. Estamos hablando de 200, 300 millones de pesos durante aproximadamente 3-4 años. Entonces, es algo que se va a ver reflejado como tal en la institución en la parte monetaria con todas estas ventajas que acabamos de hablar. Perfecto. Tenemos otra pregunta del señor Juan Lorenzo García. ¿Tiene Drager un sistema similar al ISIS CS2 o con ET Control de GE? Bueno, de pronto la estación de anestesia ACES, bueno, tiene su ventaja de tener ET Control. Sin embargo, nosotros tenemos otra serie de ventajas. Por ejemplo, incorporamos un sistema de ventilación que se llama APRB, que es el manejado en una unidad de cuidado intensivo. Adicionalmente, grandes ventajas como nosotros no hablamos de concertina, sino que estamos hablando de pistón o de turbina, que son dispositivos totalmente electrónicos. Entonces, es como una marca tiene unas cosas, ¿no? O sea, siendo 100% transparente, y nosotros tenemos otra serie de ventajas también. Perfecto, muchas gracias. Bueno, a todas las personas que de pronto estén interesadas en referencias, características o inclusive pues valores de equipos que tenga Drager, pues los invitamos a comunicarse directamente con el ingeniero Dani o con la arquitecta Ana María para pues una información un poco más detallada. Y bueno, les agradecemos mucho el espacio en esta webinar y bueno, esperemos vernos pronto. Claro que sí, nos veremos pronto. Muchas gracias a todos. Ustedes. Muchísimas gracias, ingeniero y arquitecta, por la información que nos compartieron el día de hoy. Definitivamente estos proyectos de infraestructura y lograr esta integralidad en las tecnologías se vuelve fundamental, donde todo tiene que funcionar como un reloj suizo en la medida de que cada elemento aporta valor, y ese es la integración la que realmente nos empieza a generar toda esa seguridad que requerimos para nuestros pacientes. Muchísimas gracias por estar el día de hoy y compartir con todas las personas que se conectan con nosotros este conocimiento de forma generosa, y nos vemos entonces en próximos conversatorios y tiempos de compartir con HDQ. A todos los asistentes, muchísimas gracias, y a todos los esperamos en la Feria Meditech y en el SEAT también.